Seguimos en Salud y Previsión 110. Horacio Montenegro nos acompaña desde Chile. Carlos. Doctor Mena, yo escucho hablar y me da la sensación de que tenemos un conflicto en la cual, por historia, estos son como acuerdos privados, ¿no? de colegios con las administradoras de riesgo de salud, y donde el gobierno, a través de sus instituciones, llámese CISARRIN, Consejo Nacional de Seguridad Social, intervienen. A mí me da la sensación de que este tema es más profundo y que tiene más bien un carácter legal, donde debería involucrarse el Congreso. O sea, aquí esta cuestión es un proyecto de ley donde se ajusten las normas, haya régimen de consecuencias para el que no la cumple, y no pasa por tener un acuerdo, por ejemplo, que esperamos que pronto se llegue a un acuerdo con las ARS, pero se va a llegar a un acuerdo ahora y en un año más probablemente vamos a estar con otro conflicto y van a pasar los años y vamos a seguir en la misma dinámica. Lo que uno espera es que esta cuestión sea una solución permanente, donde, por ejemplo, como usted habla de las tarifas se reajusten automáticamente por el IPC anual, y no haya que estar negociando con las instituciones el aumento de tarifas. ¿Qué rol entienden ustedes debe cumplir la clase política para la solución de este conflicto? Me fue un poco difícil oír la primera parte. No, él dice que cuál es el rol se recuerde que en el Congreso hay una revisión a la ley, que es parte de lo que usted está exigiendo ahora, que debemos revisar esa ley o cambiarla de la A hasta la Z. Entonces, ¿cuál es el papel que debe jugar el legislador en este momento? Fíjense, nosotros pensamos que todo esto, dificultades, inconvenientes que se están presentando, tiene un carácter fundamentalmente económico, pero que por encima de la economía está la política. Es la única que domina, que es la política. En consecuencia, si los políticos responden al capital financiero o al Fondo Monetario Internacional, es difícil que haya cambio, porque ustedes saben que quien les habla tiene años luchando y visitando el Congreso, y ustedes también, y se nos hacen los cuentos clásicos de que ustedes conocen y la participación que hemos tenido. A veces me recuerda la frase de que en el Congreso lo que se está haciendo es entreteniéndonos, ¿no? ¿Verdad? Eso otra gente lo ha dicho. Pero en definitiva, lo que debe enfocarse es un cambio real y profundo. Yo no sé si a ustedes quizás les parezca un poco burlesco lo que yo le voy a decir, donde el Estado sea el que rija fundamentalmente el asunto de salud de la República Dominicana. O sea, no es un sector ni es nada, sino es una responsabilidad del Estado que haga esa responsabilidad, ese cambio, y que inclusive se tome en cuenta en ese cambio el privilegio que hay para otras instituciones. Ustedes saben que aquí hay instituciones que son clínicas privadas y que se le ha construido, se le ha dado el terreno, se le dan subvenciones millonarias y que no pagan impuestos. Y que nosotros exactamente somos los opuestos de esa situación, por lo que nosotros hemos pensado y hemos manifestado en ocasiones anteriores que sea una política que se está llevando a cabo para que las clínicas desaparezcan y sea fundamentalmente el Vaticano el que se beneficie de esta situación. Y ustedes no son tan viejos, pero tampoco son muchachos jóvenes. Saben que en la Duarte y en parte de la ciudad
todas esas clínicas que eran medianas y pequeñas han desaparecido ya hoy en día. Y hay muchas clínicas que en la actualidad están hipotecadas, están quebradas o están cerradas. Y usted lo conoce eso también como... Es una denuncia muy fuerte la que usted acaba de hacer, porque estamos planteando que hay una deslealtad a lo que son los compromisos de los centros de salud tradicionales con otros centros que tienen privilegio por el Estado, cuando la respuesta siempre ha sido en salud de las clínicas tradicionales. Parece que hay consorcios, entonces, apoyado ese punto de vista. No, y también, doctor, a veces se habla, en algunos casos, de inversión extranjera en salud. Entonces, y uno no sabe si la situación está tan difícil, entonces, si es que se la facilitan a otras personas. Entonces, ¿por qué? ¿Hay realmente una inversión extranjera significativa en salud? ¿O hay gente que está comprando clínicas? Se están proporcionando esas facilidades. Y usted sabe que aquí mismo hay instituciones en Santo Domingo ya que su capital es extranjeros. Ajá, sí. Bueno, Wilson, será interesante la posición tuya, ¿no? Lo que pasa es que el escenario en que nos desenvolvemos en la salud de los dominicanos es un escenario complejo, donde intervienen múltiples factores e intereses. Eso que está planteando el doctor Mena, de los centros que se han hecho paralelos. Señores, vamos a ponerle nombre a la cosa. Son centros médicos privados con financiamiento público, lo que se han hecho, para ir sustituyendo el concepto tradicional de la atención privada, para ir concentrándolo en pocas manos, lo que han hecho en todas partes. El resolver el problema de la Ley de Seguridad Social tiene dos componentes fundamentales. Uno, que es reivindicativo de las organizaciones que luchan por una mejor cobertura y seguridad de atención, y la otra es un componente político. ¿Por qué? Porque ese componente tiene que terminar en el Congreso para ser modificada. Y ese Congreso no tiene capacidad de modificar esa ley por los intereses que le rodean. Y entonces, para usted llegar a generar un cambio importante en la ley con ese Congreso, usted tiene que movilizar la población. Que la población tenga comprensión de lo que es el derecho a la salud, que se le niega, y que tome las calles y venga la movilización. Y que se pueda crear una correlación de fuerza favorable para poder modificar esa ley a favor de la población. Yo siempre he dicho, y es un eslogan que estoy convencido de él, lo que pasa es que hay que convencer a la población porque es la que paga y es la que tiene la capacidad de modificar la correlación de fuerza. Y es que si tú tienes un dolor y el médico soy yo no necesito intermediario para corregirte tu dolor. Yo lo que necesito es quien me regule, y la Constitución establece el ordenamiento al Estado en nombre de la sociedad para que me garantice mi derecho. Entonces yo no necesito intermediación. Entre el dolor y el conocimiento no se necesita intermediarias. Claro. Entonces el carácter de negocio que lo han apadrinado todos los gobiernos, hay que llegar a un punto donde se eduque la población. Nos ha dado trabajo porque nosotros, cuando fuimos presidente del Colegio Médico, hicimos encuentros a nivel nacional en la mayoría de las provincias del país, discutiendo el problema de la Ley de Seguridad Social. Incluso hicimos una revisión y la llevamos al Congreso. Pero ese Congreso obedece a conflictos de intereses que impiden que se avance en la modificación de esa ley para ajustarla al interés nacional, porque es la segunda ley después de la Constitución de la República. Es una ley integral donde la población cree, y muchos médicos creemos, que cuando hablamos de la Ley de Seguridad Social estamos hablando de salud y hospitales. Pues no,
La ley de seguridad social es una ley integral de desarrollo individual del individuo y de la sociedad para nosotros poder avanzar en la prevención. Fíjense ustedes que la herramienta fundamental para la construcción de un sistema de salud garante de la salud de los dominicanos es la atención primaria como estrategia. Pero los mismos negocios quieren que la atención primaria entre por los intereses de ellos, no de la población. Ejemplo, ellos quieren que la atención primaria entre por Sedimar. Y nosotros decimos que tiene que entrar por el Robert Reed y por maternidad, porque allí es que se nos mueren los pacientes. Y entonces, si tú quieres prevenir y elevar los indicadores de salud a favor de la salud de la población, tú tienes que irte donde tienes las debilidades. Pero aquí no se ha podido mover esa ficha porque el capital financiero es muy pujante en las decisiones políticas de salud que se toman en el país. Bien. Bueno, y otra cosa, Montenegro, sí, Montenegro no está con nosotros desde Chile. Montenegro tiene Doctor Roa, lo que usted dice a mí me explota la cabeza. Significa contarle a nuestros televidentes y a nuestros invitados que hace unos meses atrás tuvimos al diputado Botello, donde le hice exactamente la misma pregunta, la responsabilidad política respecto a la ley de seguridad social, y él entonces nos habló del hombre del maletín. Y usted, doctor, viene de alguna manera a ratificar lo que el diputado Botello nos dijo en aquella época. Entonces, significa que estamos en una situación donde no existe ley, la tierra de nadie, y si tenemos un Congreso con esas debilidades tan fuertes, la lucha que tiene el gremio, para mí no tiene un horizonte de resolución, de poder resolver el tema. Entonces, todas estas variables que ustedes comentan hacen que la situación en la que a mí me preocupa es generar un escenario para un estallido social significativo que uno se imagina lo que puede pasar. Eso sería terrible para la República Dominicana. Nosotros vivimos aquí en Chile el estallido social. Yo personalmente estaba aquí cuando se incendió Chile. Se incendió textual, literal. Entonces, ¿qué va a pasar hacia el futuro? ¿Cómo ven ustedes la visión de lo que va a suceder en el escenario de salud? Yo voy a Wilson y Mena. Yo creía que Wilson, parece que se le olvidó porque siempre le toca este pedazo también, agregar por qué tú tienes tanta incertidumbre con la situación política y el Congreso. Es que nosotros, de manera gradual y constitucionaria, hemos tenido aquí en República Dominicana, desde que entró la ley, una violación histórica. ¿Por qué? Primero, la ley de seguridad social, bien descrita y desarrollada en su definición, lo explicó Wilson, es una ley de capitales, pero no debe ser, eso es lo que hay ahora mismo, la parte del capital, porque se hizo a idea y semejanza de los sectores de poder, que incluso en el Consejo de Seguridad Social son los que están decidiendo incluso quién participa aquí en la atención a un paciente y quién no, violando incluso un derecho constitucional. Por eso que yo digo que la ley es inconstitucional, la ley 8701, porque se violan derechos, muchísimos, y uno de ellos es el ejercicio a la atención, que lo hacen a través de un código y tiene juez y parte. Ahora, vamos a entrar de lleno. ¿Por qué nosotros no somos tan optimistas con la situación del Congreso? Porque a espaldas del Congreso se violó lo más importante, que era el Plan Básico de Salud. Porque si algo bueno siempre tuvo la Ley de Seguridad Social y debe tener, es que el Plan Básico era para una persona que ganaba 7,000 pesos, que cotizaba al sistema, y también igual que el que ganaba 7 millones de pesos, o sea, lo igualaba. Y ese Plan Básico era para todos. Ahora, ¿qué sucede?
que para entrar en el 2007 el Seguro Familiar de Salud, lo hemos dicho hasta la saciedad, se violó sin ir al Congreso la ley y se creó un plan de servicio productor de planes complementarios. Planes estos que solamente enriquecen al gran capital que interviene de manera directa en lo que es la seguridad social. Al punto de que incluso el criterio médico es cuestionado a través de glosa o a través de reducir lo que debe ganar un médico. ¿Por qué? Porque si usted va a prescribir cualquier medicamento en la atención a un paciente, ya sea ingresado en este caso en una clínica, si no se notifica hasta con el último dedito al ARS, se glosa todavía ese expediente. Ahora, ¿desde cuándo está sucediendo todo esto? Lo hemos dicho. ¿Y el Congreso qué ha hecho? O sea, ese Congreso que Wilson acaba de señalar y que usted también, Mena, acaba de señalar, se ha quedado de brazos cruzados por los intereses que bien se ha dicho aquí, se juegan ahí. Entonces tenemos que tener una ley que sea más universal, que sea más equitativa, pero que cumpla con el rol constitucional de la atención universal. Bien, vamos a hacer otra pausa entonces, luego seguimos continuando ahí mismo, doctor Ramírez, con este y otros temas.